Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a una transmisión más de Perlas de la Palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de los temas del beneficio de la sabiduría y de la inteligencia. Para ello vamos a tomar como base Proverbios capítulo 4, versículos del 5 al 13. Dice la palabra de Dios: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. La sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios a todos los aspectos de nuestra vida para el buen vivir, es decir, para tener una vida abundante, una vida plena, una vida en victoria, una vida en bienestar. Y parte de la sabiduría es la ciencia, es decir, la revelación del conocimiento del pasado que nos es desconocido conforme a la palabra de Dios. Mientras que la sabiduría es saber qué hacer hoy y en el futuro conforme a la palabra de Dios, de tal manera que la ciencia nos revela el pasado y la sabiduría nos revela el presente y el futuro, o nos dirige hacia el presente y el futuro. La sabiduría y el conocimiento son complementarios, en tanto que la inteligencia, que también es complementaria a la sabiduría, es el conocimiento del Santísimo, que es la vida eterna. En Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice la palabra: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, y el conocimiento del Santísimo nos viene también por la palabra de Dios. La sabiduría es la palabra de Dios aplicada al presente y al futuro, en tanto que la inteligencia es el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y junto con el conocimiento y con la sabiduría y con la ciencia nos viene la comprensión, y la comprensión implica cordura, entendimiento, prudencia. Todo ello debe ser una prioridad en nuestra vida, y todo ello es derivado de la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, de relacionarnos verdaderamente con la palabra de Dios en intimidad y constantemente. Dice la palabra en el Salmo 1, versículo 1 al 3, que bienaventurado es el varón que no anda en consejo de malos, ni se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la palabra de Dios tiene su delicia, y en ella medita de día y de noche, porque entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará, es decir, le va a ir bien. De tal manera que podemos, que de acuerdo a todo lo que hemos hablado, más lo que nos enseña Proverbios capítulo 4, versículos del 5 al 13, además de que la palabra de Dios nos da sabiduría, ciencia, inteligencia, comprensión, entendimiento, etcétera, la sabiduría y la palabra de Dios nos guardarán, es decir, nos protegerán, nos cuidarán, nos advertirán de las cosas que habrán de venir. Proverbios dice que el avisado ve el mal y se aparta de él, porque la palabra y la sabiduría lo guardarán, además de que nos cuidan, nos preservan, nos reserva, nos vigila. Por el otro lado, otro beneficio es que nos conservarán, es decir, nos esconderá, nos guardará, nos librará, nos engrandecerá y nos honrará. Es decir, por la sabiduría seremos exaltados, honorables, distinguidos, estimados, gloriosos, renombrados.
La sabiduría también dice la palabra que nos adornará de gracia, es decir, de bondad, de favor, de misericordia y también de hermosura, es decir, de gloria, del reflejo del carácter de Dios en nosotros, del reflejo de Dios a través de nosotros, de nuestra vida, de los actos de nuestra vida. También la palabra nos enseña que multiplicará, la sabiduría multiplicará nuestros años de vida. ¿Por qué? Porque la palabra es la sabiduría y la palabra vivifica. El Salmo nos lo enseña el Salmo 119, versículo 25 y el Salmo 119, versículo 40. Aparte de que la sabiduría es medicina para nuestro cuerpo y es vida para nosotros, nos lo enseña Proverbios 4:22 y Proverbios 3:18 y además de Proverbios 4:13. Nos encamina por el buen camino, por caminos derechos, por sendas derechas, por sendas de rectitud. Nuestros pasos no se verán estrechados, sino más bien nuestra vida será ensanchada, como dice la palabra en Isaías capítulo 54, versículos del 2 al 4. ¿Y por qué va a ser ensanchada? Porque nos vamos a extender hacia todos lados, nuestra vida va a crecer. La palabra en Proverbios 4:18 nos recuerda que Dios lleva nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, de tal manera que en lugar de estrecharse nuestra vida, nuestras opciones se van a ensanchar, vamos a crecer, vamos a avanzar y por el otro lado no tropezaremos, porque la sabiduría que viene de la palabra de Dios, según el Salmo 119, 105, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, nos guiará para que no caigamos, para que no tropecemos, para que vayamos, para que nuestro camino sea un camino sea un camino firme, un camino sin obstáculos. Para alcanzar ello, todo eso que nos guardará, nos conservará, nos engrandecerá y honrará, nos adornará de gracia, multiplicará nuestros años de vida, nos encaminará por el buen camino, no se estrecharán nuestros pasos y no tropezaremos. Lo que necesitamos para todo ello es que la sabiduría se establezca en nuestro corazón, comenzando por recibir la palabra de Dios. En Proverbios 4:4 la palabra dice: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces necesitamos recibir la palabra, atesorarla no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón y además ponerla por obra, no olvidarnos ni apartarnos de ella, no dejarla, retenerla, guardarla, atesorarla en nuestro corazón. Y eso significa valorar la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia nos dice que la palabra de Dios es mejor que el oro, mejor que la plata, mejor que las piedras preciosas, y que cualquier cosa que deseamos la palabra de Dios es superior a todo ello. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios nos bendice, nos vivifica, nos liberta. La palabra de Dios nos fortalece, nos protege, nos guía. La palabra de Dios nos ayuda en todas las cosas. La palabra de Dios nos da sabiduría, conocimiento, inteligencia, entendimiento para vivir vidas plenas, vidas abundantes. La plata, el oro, las piedras preciosas pueden conseguir algunas cosas, pero la sabiduría que deviene de la palabra de Dios, la sabiduría que es eterna, la sabiduría que es de Dios, esa sabiduría nos lleva a una vida bendecida, plena, completa en todas las áreas de nuestra vida, no solo para algunas cosas, nos sirve para todo, para todo. Y también necesitamos no solo valorarla, no solo guardar la palabra, atesorarla, valorarla, sino amarla. Dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 15, que si amamos a Dios y amamos a Jesús, amaremos su palabra, porque Jesús es la palabra. Entonces, la palabra necesitamos amarla, necesitamos que sea el centro de nuestra vida. Que la palabra de Dios esté en nosotros en la mayor cantidad posible, en la mayor medida de lo posible, pero no como información teórica, sino como una vida práctica, que practiquemos la palabra de Dios.
y necesitamos también que si atesoramos la palabra, si la palabra para nosotros es un tesoro, entonces vamos a exaltar la palabra y va a ser para nosotros lo mayor y lo mejor. Y al abrazarla significa apropiarnos de ella, hacerla nuestra, de tal manera que necesitamos, para tener sabiduría, entendimiento y para poder disfrutar de todos los beneficios de la sabiduría y del entendimiento que ya mencionamos, que es vida plena, vida abundante, vida en victoria, vida en bienestar. Necesitamos recibir la palabra de Dios, abrazarla, atesorarla, guardarla en nuestro corazón, valorarla, amarla y exaltarla, para que como nuestro camino, nuestra vida, como lo más importante en nuestro caminar y en nuestro vivir. De esa manera vamos a vivir vidas verdaderamente bendecidas. No solo se trata, el Señor no solo quiere que seamos salvos, que tengamos perdón de pecados, el Señor también quiere que tengamos vida eterna desde ya aquí en la tierra. ¿Y cómo ir alcanzando esa vida eterna? El camino es la palabra de Dios. Por ello necesitamos abrazar la palabra de Dios, atesorarla, guardarla en nuestro corazón, apreciarla y ponerla por obra. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra, esperando, orando para que el Señor ponga esa palabra en nuestros corazones, sellada como con fuego, para que la vivamos, para que vivamos la palabra de Dios, para que amemos la palabra de Dios, para que la busquemos y la palabra de Dios nos bendiga, y librando nuestro camino de obstáculos y llevándonos a una vida plena y a una vida bendecida. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y, si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a encontrar en otra perla de la palabra. Un abrazo y que descansen.